Saludos a todos los compañeros pertenecientes al subproyecto Pensamiento Político Latinoamericano y Caribeño, dirigido por la profesora Jersey González. A continuación, mi compañera María Alejandra Carrasco y quien les habla, Ángela Ponte, comentaremos brevemente acerca de los movimientos indígenas en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. A finales del siglo XX, los indígenas alcanzaron un grado de visibilidad que hasta entonces no habían conocido. Con el levantamiento de Ecuador en el año 1990, las marchas indígenas de los años 90 en Bolivia, la rebelión zapatista en Chiapas en el año 1994, las acciones desplegadas en rechazo a las celebraciones del descubrimiento de América en el año 1992, la presencia india se imponía en el escenario político de nuestra América, con una amplitud y visibilidad sin precedentes. Se habló entonces de despertar, de emergencia, dejando la impresión de que rompían un silencio prolongado. Esto se contradecía a primera vista con la historia de las organizaciones y movilizaciones indígenas del siglo XX. Algunos de los movimientos indígenas más importantes son los siguientes. Primero, el levantamiento de Ecuador en el año 1990. Fue el desafío del movimiento indígena por buscar la vinculación de sus mitos, sueños y luchas sociales en un encuentro de la dimensión utópica entre el pasado y el futuro. Segundo, las marchas indígenas en Bolivia en los años 90. La primera gran marcha indígena por el territorio y la dignidad, en la cual se movilizaron para la consolidación de sus territorios y el respeto a sus derechos. De tercero, la rebelión zapatista en Chiapas en el año 1994. Es el nombre con que se conoce a una rebelión de 12 días encabezada por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos demandaban justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México y de los pobres. En cuarto lugar, acciones en rechazo a las celebraciones del descubrimiento de América en el año 1992. Esto fue una articulación entre los pueblos originarios en rechazo a la fiesta de hispanidad organizada por el gobierno español. Por otra parte, la cultura e identidad de los pueblos indígenas se determina mediante el vínculo con nuestros territorios, entendidos como un todo: tierra, bienes naturales, agua, animales, plantas, bosques, espacios donde nos organizamos socialmente, con nuestra propia economía, con nuestras propias autoridades y con nuestra propia justicia. Otros elementos de la identidad son nuestras lenguas, nuestras culturas, religiosidad, sistema comunitario de vida, instituciones, formas de producir y distribuir lo necesario para nuestro bienestar, relación armónica con la naturaleza, justicia propia, autoridades propias, entre otros. Saludos a todos, yo soy María Alejandra Carrasco. En continuación, con movimientos indígenas en Sudamérica, Centroamérica y del Caribe, podemos decir que la situación actual de los pueblos indígenas en América Latina solo puede ser comprendida como el resultado histórico del proceso que comenzó con la llegada de los europeos hace más de 5 siglos, mediante el cual se los despojó de los territorios que habitaban, de sus espacios de reproducción social y cultural y también de su propia cultura, cosmovisiones y modo de vinculación con la naturaleza. En cuanto a la organización sociopolítica y jurídica de los pueblos indígenas, se puede mencionar que algunos carecían de gobernantes y otros grupos sí tenían jefes, quienes después de la conquista serían identificados con el nombre genérico de cacique. Era el que destacaba por su capacidad combativa, el cual era escogido por consenso y participación todos los miembros de la comunidad. Por otra parte, es importante resaltar que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho al uso, goce y aprovechamiento y participación de la administración de su hábitat y de sus tierras, a los fines de mantener su forma de vida, promover sus prácticas económicas y definir su participación en la economía nacional. Además, los pueblos indígenas pueden estar asentados en una región determinada, siendo sedentarios, o exhibir un estilo de vida nómada.
en un gran territorio, pero en general están asociados históricamente con un territorio específico del que dependen. Las sociedades indígenas se encuentran en todas las zonas climáticas habitadas en todos los continentes del mundo. Por otro lado, el régimen internacional de los derechos humanos permite que los pueblos indígenas se inserten en sus tres vertientes principales. En primer lugar, los indígenas reclaman para sí todos los derechos individuales garantizados en la Declaración Universal 1948, los dos pactos internacionales de derechos humanos 1966 y numerosos otros instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos. Finalmente, la resistencia indígena inició con la llegada de los conquistadores españoles en el año 1492, el cual significó un violento proceso de conquista y colonización de los territorios del continente. Durante este periodo, los españoles, a través de la fuerza y la intrusión cultural, lograron hacerse de los recursos de estas comunidades y establecer sus creencias hispánicas. Muchas gracias.